sobre la Unión Ibérica, que es lo que terminó conjugándose como el establo, la corona que uniría el reino de Portugal, la corona de Castilla y la corona de Aragón. ¿Alguien reconoce ese símbolo? De Francia, ¿no? Son tres príncipes que representan a Francia. Este de acá, bueno, es el de Castilla, que ya conocemos, las dos torres que representan a Castilla y los dos leones que representan a León, el escudo del Sacro Imperio Romano Germánico y el escudo de un nuevo estado que se va a meter en esto, que va a ser Borgoña, que se va a ser el antiguo ducado de Borgoña, que terminaría conformando la Unión Ibérica, que serían la unión de los escudos de Castilla, León, de dos Sicilias, de Aragón y Cataluña, de Portugal, cuando posteriormente Portugal es anexado a la Unión Ibérica, y de los territorios de Borgoña, que sería Borgoña, Austria, Flandes, Tirol y Bramante, entre otros territorios que se encuentran en lo que son los Países Bajos modernos. Vamos a hablar un poco sobre el contexto histórico en este momento. ¿Qué estaba pasando cuando la Unión Ibérica fue hecha? Bueno, para comenzar, en el 1453 cae Constantinopla, que esto va a marcar el fin de la Edad Media y el inicio de la época moderna, fecha que coincide, tiene la casualidad de coincidir con la invención de la imprenta. Luego de esto vamos a ver que entre el 1450 más o menos y el 1600 Europa va a definir todos sus movimientos para los próximos 400 años. En esta serie de más o menos unos 100 años ocurren muchísimos eventos históricos que van a conformar los estados modernos de Francia, de España, de Gran Bretaña y de Italia. Luego vamos a ver que es el fin de la Guerra de los 100 años. En esta época, Inglaterra tenía por herencia territorios en Normandía y en Aquitania. ¿Dónde se encuentra esto? Son los territorios que se encuentran... Vamos a pasar un momento a la diapositiva de hasta arriba de la primera clase, donde tenemos un mapa. Son los territorios que se encuentran en esta zona de acá y en esta zona de acá. En esta época, Francia todavía no controlaba esos territorios, no los tenía asimilados y estaba bajo control de Inglaterra. No era Reino Unido en aquella época, era nada más el Reino de Inglaterra. Esos territorios están controlados por Inglaterra y Francia pelea una guerra conocida como la Guerra de los 100 años, porque dura más o menos 100 años, 100 años, 113 años, en la que Francia, después de muchísimo esfuerzo, logra ganar la guerra y le quita sus territorios a Inglaterra, y finalmente consolida su poder sobre Normandía y sobre Aquitania. Luego de esto, Francia sigue expandiendo su poder y se termina aliando con Escocia, porque en aquella época Escocia todavía tampoco era parte de Gran Bretaña y está aliado con Francia. Esta alianza se va a conocer como la Alianza Áulica, que va a permitir que Escocia sea independiente por más o menos 200-300 años, hasta que es invadida por Inglaterra en un descuido de Francia. Pero Francia y Escocia van a ser amigos durante muchísimo tiempo. Inglaterra es expulsada del continente europeo, por decirlo de alguna manera, porque Inglaterra es parte de Europa, pero es expulsada de la plataforma territorial europea y nada más recibe el puerto de Calais, que es un puerto ubicado por ahí, por la zona de los Países Bajos. Y en esta época también vamos a ver la Reforma Protestante, que es cuando Martín Lutero expone sus puntos de por qué cree que la Iglesia Católica está mal y por qué cree que el Papa no es la unión entre Dios y los hombres, sino que el Papa nada más es un paso extra que pusieron los hombres, y además de que el Papa está corrompido y que cree que tiene muchísimo poder y tiene muchísimas riquezas y no actúa como la persona tan pura que debería de serlo, ¿no? Eso es lo que expone Martín Lutero y que causa un gran revuelo en aquella época. También vamos a ver que Carlos V intenta generar un imperio mundial, ahora no hablamos de eso, pero intenta generar una monarquía europea muy grande. Y también va a ser la época del descubrimiento, del redescubrimiento de las Américas. Se habla del redescubrimiento porque los vikingos ya lo habían descubierto en su momento, nada más que este conocimiento nunca llegó a Europa, pero las Américas como tal ya habían sido descubiertas por los vikingos. De hecho es una anécdota muy curiosa porque descubren Islandia y descubren Groenlandia. En inglés es Iceland y Greenland. Le dicen Greenland a Groenlandia para atraer colonos, para que pensaran que eran tierras verdes, y le ponen Greenland de tierras verdes para que los colonos vayan y luego se encuentren con un frío gigante y no puedan salir de esa isla. Y al territorio americano le ponen Vineland, tierra del vino, para traer todavía más colonos de esa zona. Pero tienen luchas muy fuertes los vikingos contra los indígenas de Norteamérica y finalmente son asesinados y expulsados de ese territorio.
Y también vamos a ver qué es la expansión completa del Imperio Turco Otomano. Este imperio que surge desde Anatolia, que va a conquistar el Imperio Bizantino y que se va a ir expandiendo mucho a la zona de Hungría y que va a ser detenido gracias a los austríacos en el segundo sitio de Viena, que va a impedir que el Imperio Turco Otomano controle toda Europa. Ese segundo sitio de Viena fue lo que impidió que ahorita nosotros estemos hablando ahora. Bueno, vamos a ver qué estaba pasando en la corona de Castilla en esta época, ¿no? Bueno, la corona de Castilla se termina de consolidar y tiene una fuerte rivalidad con la corona de Aragón, como consecuencia de una guerra civil que tienen ellos, en la que Aragón se mete y finalmente los partidarios de la corona de Aragón terminan perdiendo y hay una fuerte rivalidad con la corona de Aragón. Que también habíamos hablado de que la corona de Castilla, hoy que se conoce como corona y no reino de Castilla, no estaba implementado el sistema confederado como la corona de Aragón. En la corona de Castilla asimilaron los parlamentos, asimilaron las asambleas y la última palabra la tenía el rey. En la corona de Castilla no es como la corona de Aragón, en la que las cortes son la última instancia. En la corona de Castilla la última instancia es el rey. Y hay que entender esto porque es muy importante, porque posteriormente cuando la corona de Castilla se une con la corona de Aragón van a tener muchos problemas precisamente por estas dos formas de controlar el Estado. Bueno, tienen bien sabido que cuando se muere un rey entra automáticamente otro. Esto es la famosa frase de rey muerto, rey puesto, o de ha muerto el rey, viva el rey. En la corona de Castilla es muy común que se mueran los reyes y automáticamente entren pretendientes y otros reyes. En la corona de Castilla tiene muchísimos problemas y guerras de sucesión precisamente porque no se ponen de acuerdo de quién debería ser el siguiente rey. Bueno, precisamente por estos problemas de conflictos que tienen, resulta que Juan II no puede esperar, el heredero del príncipe de Asturias, no puede esperar a ser rey. Decide que está muy aburrido y que quiere ser rey de una vez. Así que Juan II conspira con Álvaro de Luna, un muy importante noble castellano, para derrocar a su padre. Y finalmente da un golpe de estado en Tordesillas y logra derrocar a su padre y ponerse él como rey. Juan II, esto más o menos ocurre al mismo tiempo que el Juan de Aragón, el padre de Fernando II, que habíamos hablado en la clase anterior, que era el segundo en la línea de los Trastámara de la Casa de Aragón. Más o menos ocurre al mismo tiempo que esto, ¿no? Derrocan a su padre y luego posteriormente Juan II se casa con Isabel de Portugal, que es la madre de Isabel la Católica. Juan II tuvo dos matrimonios, uno con una noble castellana y otro con Isabel de Portugal. Del matrimonio con la noble castellana nace Enrique IV, que va a ser ahorita hablaremos de él, y después su esposa fallece y se casa con Isabel de Portugal, que es la madre de Isabel la Católica. Se decía que Isabel de Portugal, después de que conspiró, o sea, después de que conspiran con ella junto con el rey para derrocar luego posteriormente a Álvaro de Luna, porque Álvaro de Luna había acumulado muchísimo poder, Isabel de Portugal se arrepiente mucho de haber hecho esto y se vuelve loca. Y este va a ser uno de los fundamentos por los que posteriormente se le va a decir a Isabel la Católica que está loca, y ahorita veremos más, pero ya venía de familia este problema mental, y sí está comprobado históricamente que Isabel de Portugal tenía problemas mentales. Bueno, Enrique IV es el hijo de Juan II. Finalmente, cuando muere Juan II, Enrique IV es proclamado en 1454, pero debido a que el rey era no imponía mucho su autoridad, delega muchísimo en nobles. Dos de estos nobles muy importantes van a ser Beltrán de la Cueva, que va a ser el mejor amigo del rey, y Juan Pacheco, con el que se cría posteriormente Enrique IV. Enrique IV siempre va a ser muy cercano a Juan Pacheco, que es de la casa de los Pacheco, que va a tener muchísima influencia en esta época en la corona de Castilla. Enrique IV se cree que es homosexual, y de hecho esta es la primera documentación que tenemos de inseminación artificial. Enrique IV se casa con una noble portuguesa, hija del rey de Portugal, hermana del rey de Portugal, pero no pueden tener hijos, precisamente por la posible homosexualidad de Enrique IV. En aquella época, Enrique IV se casó dos veces, una vez con una noble de Navarra y luego posteriormente con una noble de Portugal, pero declaran nulo el matrimonio con la noble de Navarra, y para argumentar que Enrique IV no era homosexual y que por eso no había funcionado el matrimonio, presentan documentos en el que mujeres de compañía de Segovia dicen que Enrique IV estuvo con ellas. Y el Papa posteriormente declara nulo ese matrimonio con Blanca de Navarra, y se casa luego posteriormente con una noble portuguesa que va a ser la hermana del rey de Portugal en aquella época. Pero no logran tener hijos, así que se cree que la insemina artificialmente y tienen una hija que es conocida como Juana. Pero esto causa mucho revuelo
entre los nobles, porque ¿cómo va a ser posible que el rey que no ha tenido hijos tenga un hijo ahora? Así que dicen que Beltrán de la Cueva, que era el mejor amigo del rey, el rey obligó a Beltrán de la Cueva a preñar a su esposa y tener a una hija, que va a ser Juana. Y posteriormente se conoce a Juana como Juana la Beltraneja. Y Juana, que es la heredera de la corona de Castilla, que no es la primera vez que gobernaba una mujer en Castilla, ya había pasado antes, que es jurada como princesa de Asturias, no tiene tanta legitimidad como su padre, precisamente por esto que se cree que Beltrán de la Cueva es realmente su padre y no el rey. Y luego él, Enrique IV, tiene dos hermanos, que son Isabel la Católica y Alfonso de Castilla. Y esto generó un problema por la sucesión del rey, porque ¿quién debería suceder al rey? Porque los nobles castellanos que piensan que Juana la Beltraneja no es hija del rey, no tienen por qué sucederle al rey. Así que la corona le heredaría a su hermano Alfonso de Castilla, y posteriormente, en caso de que Alfonso muriese, Isabel le heredaría la corona. Vamos a ver que inicia entonces una guerra de sucesión castellana. No es la guerra de sucesión española, que esa la hablaremos después, es la guerra de sucesión castellana, porque en esta época España no existía. Vamos a ver que es proclamado en 1464 Alfonso como rey de Castilla, en sustitución de su hermano, y eso se conoce como la farsa de Ávila, porque en Ávila, una ciudad de Castilla, él es proclamado, queman un muñeco de Enrique y lo proclaman rey. Es conocido como Alfonso el Inocente, porque todo el que fue proclamado con 14-15 años de edad, y todo el poder que se supone que él tenía estaba realmente manejado por los nobles, que realmente eran los que habían planeado esta guerra de sucesión para quitar a Enrique, porque Enrique favorecía muchísimo a Beltrán de la Cueva, y esto hizo que ciertos nobles, incluido Juan Pacheco, conspiraran contra él para quitarle el trono. Finalmente, después de una serie de batallas, Alfonso el Inocente muere misteriosamente después de haber tenido desavenencias con nobles. Se pelea con los nobles, con los que lo habían puesto ahí, porque decía que tenía que hacer las cosas diferentes, y misteriosamente muere Alfonso el Inocente. Por eso se le conoce como Alfonso el Inocente, porque realmente nunca llegó a gobernar el territorio de Castilla. Y automáticamente la sucesora es Isabel la Católica. Pero Isabel dice que no está de acuerdo con esta guerra de sucesión que se acaban de inventar y opta por pactar. Y ya que Enrique IV es su hermano, finalmente firman un tratado que se conoce como el Tratado de los Toros de Guisando, en el que acuerdan que Enrique va a gobernar, pero la sucesora no va a ser Juana la Beltraneja, sino va a ser Isabel, su hermana. En este pacto también estaba dicho que Isabel, si quisiese casarse, tendría que tener la aprobación del rey para poder desposar a cualquier marido en Europa. Tiene muchos pretendientes, pero ambos partes, tanto Isabel como Enrique, violan este tratado. Enrique dice que la heredera no es Isabel, todo el que lo había firmado dice que la heredera no es Isabel, que es su hija Juana la Beltraneja, y luego Isabel se casa con un príncipe de Aragón, que ahorita veremos, ¿no? Finalmente, cuando muere Enrique IV, Juana la Beltraneja e Isabel de Castilla son proclamadas al mismo tiempo, lo que genera una nueva guerra de sucesión castellana. Bueno, que realmente sería la extensión de la que ya habíamos visto, porque finalmente es todo sobre la sucesión del rey Enrique IV. Luego se busca marido a Isabel para ver quién debería ser el marido de esta noble castellana tan importante, porque finalmente estaba muy cerca de la línea de sucesión del trono de la corona de Castilla, así que se le buscan a tres. Bueno, se cree que deberían ser tres los que deberían casarse. Alfonso V, que es el hermano de la reina de Castilla, la noble portuguesa de la que hablábamos. Su hermano es Alfonso V, que va a ser un importante rey portugués. Luego también vemos que Fernando I de Sicilia, que es Fernando de Aragón, es un muy buen candidato para ella porque tiene la edad, y el duque de Guyena, que puse Dique, perdón, pero es el duque de Guyena, que es el hermano del rey francés, porque en aquella época el rey francés no había tenido descendencia, y como no había tenido descendencia, quien le daría la corona de Francia sería el duque de Guyena. Finalmente Isabel escoge a Fernando como rey, como esposo para casarse con él, y firma las capitulaciones, que van a ser las capitulaciones de Cervera, en las que se acuerda que todo y que la mujer en este matrimonio era Isabel, y que quien debería de gobernar según la ley castellana era Fernando II, el reino de Castilla, no iba a ser así, y que Isabel iba a gobernar sus territorios, y que Fernando II, por ejemplo, se le ponen condiciones muy fuertes, como que no podía abandonar el territorio de Castilla sin permiso de Isabel.
que para aquella época era escandalizante, porque era como que cómo es posible que una mujer esté dictando lo que debería hacer su marido, ¿no? Se firman estas capitulaciones y accede Fernando I de Sicilia. ¿Por qué es Fernando I de Sicilia? Porque ya habíamos hablado en la clase pasada que su padre le entrega el reino de Sicilia y el reino de Nápoles para que los gobierne él, mientras que él sigue siendo rey en Aragón. Él ya era rey en Nápoles y en Sicilia, pero su padre sigue siendo rey en Aragón. Posteriormente, de esta unión entre Fernando el Católico e Isabel la Católica, nacen todos estos príncipes que vemos aquí: Isabel, Juana la Loca, María y Catalina. ¿Qué es lo que ocurre? Que a Isabel y a Fernando le fue muy bien con la reconquista y política, pero parece que con sus hijos no les fue nada bien, tuvieron muy mala suerte. Y eso vamos a ver que es muy normal en las monarquías, el hecho de que si tú casas a alguien con el rey de algún lugar y es tu hijo, y si te mueren todos tus hijos, pues quien hereda la corona es tu hijo, que está casado con un noble extranjero. Y esto va a ser muy normal también en las monarquías europeas, no solamente ocurre con España, va a ocurrir con Francia, con Italia, con Polonia, con Bohemia. Este tipo de situaciones tan peculiares que hacen que dos países que tienen una cultura completamente diferente terminen estando unidos en una unión personal, que es lo que hablábamos la clase pasada en la que estaba Barcelona y Aragón, en una unión personal. Finalmente resulta que Isabel, la primogénita, se casa con el heredero de la corona portuguesa. Juan, príncipe de Asturias, se casa con la hija de Maximiliano de Habsburgo, que es quien gobierna el Sacro Imperio Romano Germánico en aquella época. Maximiliano I de Habsburgo se casa con una de sus hijas. Luego Juana la Loca se casa con Felipe, que es otro de los hijos de Maximiliano de Habsburgo. Y María y Catalina son casadas en Inglaterra. Catalina se casa con Enrique VIII de Inglaterra. Y María se casa María se queda como reservada posteriormente para casarse luego se casa con el rey de Portugal del posterior, ¿no? Vamos a ver que Isabel, que Juan, que era el príncipe de Asturias, porque la ley sálica contemplaba que el primogénito no era quien heredaba la corona, sino era el varón. Y luego posteriormente, si ya no quedaban varones en la línea de sucesión, las mujeres entraban, pero siempre tenía que heredar la corona el varón. Todo y que nació primero Isabel, el heredero era Juan, que se casó con la hija de Maximiliano I. Ellos tienen ellos intentan tener hijos, y es muy rumorado, se rumora mucho en aquella época que Juan muere intentando concebir un hijo con su esposa. Digamos que lo intenta demasiado y se cansa mucho y muere por fiebres. Entonces se quedan sin príncipe de Asturias. Así, pero ya habían casado a todos sus hijos, así que esto ya no se puede modificar, y el matrimonio, una vez que esté hecho, ya no se puede disolver, ¿no? Así que Juan muere, fallece. Margarita, que es la esposa de Juan, se va otra vez a los Países Bajos. Estaba embarazada después de que muriese su marido, pero cuando da a luz el niño nace muerto y no hay sucesión para la corona de Castilla. Así que la sucesión recae en Isabel, que es la hija de Isabel. Esta nueva Isabel, que está casada con el rey de Portugal, nace otro niño, que es Miguel de la Paz. Isabel estaba muy enamorada de ¿cómo se llama? A ver si no los confundí mucho. Isabel estaba casada con el hijo del rey de Portugal, pero el hijo del rey de Portugal fallece, porque se dice que se cae de caballo, y como se cae de caballo fallece. Isabel vuelve a estar libre para casarse con alguien, y se casa con si no me equivoco, se casa con su padre. Y tienen un hijo que es Miguel de la Paz, que hubiese unido en su momento las coronas de Castilla, de Aragón y de Portugal. Estas tres coronas hubiesen caído bajo el matrimonio de Isabel y de su esposo Miguel de la Paz. Perdón, es muy confuso toda esta historia de los matrimonios. Muere Alfonso V, que es el rey de Portugal en su momento, y como no tenía hijo porque se había muerto, se casa con el que hereda la corona. Y con esta persona que hereda la corona tienen un hijo que es Miguel de la Paz, que es el que va a unir las coronas de Castilla, Portugal y Aragón. Y acuerdan que el hijo es el duque de Castilla y que la capital de estos tres reinos sea Segovia. Pero Miguel de la Paz muere a los 3 años. E Isabel muere dando a luz a Miguel de la Paz.
Así que esta nueva línea de posible escenario queda completamente interrumpida otra vez. Así que la herencia de todos los territorios de Castilla y de Aragón cae sobre Juana la Loca. ¿Por qué se le dice loca? Porque Juana estaba casada con Felipe, que era hermoso, y Juana estaba muy celosa de Felipe porque Felipe no respetaba el matrimonio y se la pasaba yéndose de aventuras por los Países Bajos, y Juana enloqueció por los celos que tenía sobre esto. Felipe el Hermoso, vuelvo a repetir, es el hijo de Maximiliano de Habsburgo, y Maximiliano se casa con la duquesa de Borgoña, y de esta unión nace Felipe el Hermoso, que posteriormente Maximiliano heredó los territorios de Borgoña a su hijo para que los gobierne. Lo mismo que hizo el padre de Fernando de Aragón, lo hace Maximiliano con su hijo y le da los territorios de Borgoña para que los gobierne. Entonces estamos viendo que por primera vez en la historia de Castilla, el rey va a ser un extranjero, un señor que gobierna Borgoña, que son territorios que hablan neerlandés y alemán, que no tienen ningún tipo de conocimiento sobre el castellano, que nunca ha estado en Castilla y que el único derecho que tiene para gobernar el trono de Castilla y de Aragón es que está casado con la hija de Isabel y de Fernando, ¿no? Y que además vemos que la maltrata, que la tuvo encerrada durante 3 años en una prisión, que posteriormente la obliga a comer, que la golpea, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos que Juana también enloquece por eso, ¿no? La historia de Juana la Loca es una historia muy triste, porque desde que se casa con Felipe, el resto de su vida es muy fea. Se la pasa muchísimo tiempo metida en prisión por su padre, Fernando, y anteriormente por su esposo. Y pues, posteriormente, después de que muere Isabel, la hija que iba a unir las coronas, Catalina se casa otra vez, no, María se casa con el rey de Portugal otra vez. Era muy importante conservar la alianza con Portugal, porque vemos que Portugal, en la guerra de sucesión castellana, que hablábamos antes, el rey portugués, Alfonso V, se casa con Juana la Beltraneja. Y se meten muchísimo en la guerra de sucesión castellana. Y precisamente para evitar que el reino de Portugal se volviese a meter en asuntos castellanos, es muy importante mantener alianza con ellos, y por eso casan a 3 de sus hijas con el rey de Portugal. Bueno, a dos de sus hijas con el rey de Portugal. Vamos a ver que el reino de Portugal es un reino completamente centrado al mar. No se podían expandir hacia Castilla porque Castilla los rodeaba por todas partes, ¿no? Y ellos se expanden completamente al mar y dicen que su futuro va a ser completamente el mar. Vemos que hay un enfoque, hay un estanque territorial, precisamente por esto que no pueden expandirse hacia Castilla, pero deciden expandirse hacia otras partes: Brasil, África, India, y van a tener fuertes posiciones en el territorio de Marruecos. Marruecos durante mucho tiempo va a estar influenciado muy fuertemente por la corona de Portugal. Tienen el control de las Azores, de Madeira y de Melilla. Melilla en esta época era territorio portugués, y vemos ahorita que si buscamos el escudo de la ciudad de Melilla, tiene el escudo portugués, porque todo y que ahorita es parte de España, la ciudad de Melilla era parte de Portugal antes. Y las Azores y Madeira son islas ubicadas aquí, que si ven son la parada para ir a las Américas. Es muy importante controlar estas 2 islas si quieres controlar el Atlántico. Vemos que este reino, el reino de Portugal, surge del condado de Portugal. Va a evolucionar posteriormente el condado de Portugal al reino de Portugal, y está gobernado por la casa de Avís, pero tienen muy fuertes lazos con la casa de Trastámara. Y hay que ver que también Galicia, esta zona del norte de Portugal, tiene muchísimos lazos con Portugal, porque se cree que hablan el mismo idioma, porque bueno, se dice que en Galicia se habla gallego, pero hay ciertos lingüistas que consideran que el gallego y el portugués es el mismo idioma, y nada más son dialectos. Bueno, en esta época se hablaba muchísimo más gallego en aquella época, y tiene muchísimos lazos culturales y lingüísticos con la zona de Galicia. Cuando Portugal se mete en la guerra de sucesión castellana y apoya a Juana la Beltraneja, porque Juana la Beltraneja se casa con Alfonso V, vamos a ver que es muy fuertes las reclamaciones de Portugal sobre la zona de Galicia, que es la que quieren para abandonar la guerra. Sé que estoy dando los saltos temporales, pero es importante explicar lo del matrimonio, lo de los hijos de Isabel y de Fernando. Juana la Beltraneja se casa con Alfonso V de Portugal, y tiene derecho sobre el trono castellano, por lo tanto entra a la guerra de sucesión. Pero sus estrategias están poco fundamentadas, tiene miedo de mover el ejército y cuando quiere atacar, no ataca. Esto causa que la batalla de Toro la ganan ellos, pierdan muchísimos soldados, y esta pérdida tan grande de soldados asusta a Alfonso V, y Alfonso V decide retirarse otra vez hacia su territorio de Portugal, ¿no?
Portugal, el rey portugués, Alfonso V, se va a Francia. Deja la guerra a la mitad y agarra, digo, yo voy a Francia para convencer al rey francés de que nos apoye en esta guerra. Pero no consiguen nada. Y su hijo se queda al mando su hijo, antes de morir, se queda al mando de los territorios y buscan una salida pacífica finalmente, que van a ser los tratados de Tordesillas y de Alcazobas, en el que se dividen los territorios de las Américas. En Alcazobas se dice que todos los territorios a 150 leguas marinas, esa era la medición de la época, de las Azores, 150 leguas, iban a ser de Portugal. Es la primera línea que estamos viendo, ¿no? Pero posteriormente, después del fin de la guerra de sucesión castellana y de que Portugal ganase la batalla de Guinea, porque Portugal perdió la guerra en territorio, pero bloqueó todo el comercio de Gibraltar con una flota muy poderosa que tenía, y Castilla se estaba quedando sin dinero. Así que por esto mueven la línea otras 230 leguas marinas, y esta va a ser el Tratado de Tordesillas, en el que se divide que de esta zona, toda esta zona de acá iba a ser de influencia castellana, y de acá iba a ser de influencia portuguesa. Pero en esta época no tenían conocimiento sobre sus territorios, no sabían cómo eran, y hicieron una línea diciendo, a ver, yo creo que aquí hay territorio, de aquí hay no, así que esto para ti, pero yo no sé qué hay, y esto para aquí, y yo no sé qué hay. Ellos a lo mejor pensaban que aquí había más territorio. Los portugueses, si ven, les asignan una zona súper pequeñita comparada con la zona castellana, precisamente porque no tienen este conocimiento de que todo esto de acá era mar. Cuando Colón parte de Sevilla hacia las Américas, va a pensar que llegó a Japón, y piensa que llegó a Japón y piensa que llegó a Asia. Él nunca pensó, Colón nunca concibió la idea de que había redescubierto un nuevo continente. Esta idea se le atribuye posteriormente después a Américo Vespucio, y es por ello que se le pone al continente de América, América por Américo Vespucio. Pero Colón nunca pensó que había llegado a las Américas. Si ven la forma que tiene, si visualizan en su cabeza la forma que tiene Cuba se parece mucho, volteada a Japón, y piensa durante muchísimo tiempo Colón que llegó a Catay, que es como se conocía a la zona de Asia en aquella época, Catay. Pero cuando se tienen que dividir esos territorios de influencia, las coronas de Castilla y la corona de Portugal, pues ellos no sabían que aquí todo esto era mar. Así que Portugal se queda con esta zona de acá y Castilla con esta zona de acá. Que posteriormente los ingleses, los neerlandeses y los franceses van a decir, oye, ¿tú por qué te estás repartiendo el territorio de las Américas sin avisarme a mí? Y le piden al Papa que haga un arbitraje sobre esto, y el Papa falla a favor de Castilla, y los franceses y los ingleses dicen, bueno, pues me da igual, y siguen colonizando toda América. Entonces, vamos a ver que estamos viendo que Tordesillas y Alcazobas son los tratados que le ponen fin a la guerra de sucesión castellana, en la que se limitan las zonas de influencia. Y no es que ellos dijeran, tú vas a poseer de aquí para acá y tú vas a poseer de aquí para acá. No fue tanto así. Para intentar como ocultar sus deseos de tener territorio, lo que ellos dicen es, tú vas a evangelizar de este lado y tú vas a evangelizar de este lado. El concepto que ellos tenían sobre la colonización de América no era construir ciudades y no era conquistar territorios, simplemente era como de evangelizar y traer la religión cristiana a las Américas. Y también cabe mencionar que va a haber una consecuencia muy fuerte en América sobre esta colonización, que va a llegar la viruela a América. Y la viruela va a asesinar a aproximadamente 1/3 de la población americana. Va a ser una barbaridad la gente que va a morir como consecuencia de la viruela, y esto no estaba contemplado por los europeos, porque los europeos no sabían que traía la viruela. ¿Por qué los europeos podían resistir esta enfermedad y los americanos no? Porque durante muchos siglos Europa estuvo azotada por enfermedades y tenían los anticuerpos de generaciones preparados, y en su código genético está escrito qué hacer en caso de que la viruela los atacase. En América no, porque en América nunca había tenido nadie un contacto con la viruela en América, y no habían puesto sus anticuerpos, y como consecuencia de esto, 1/3, más o menos entre 1/3 y 2/3 de la población americana muere. Y no muere bajo consecuencia de la espada española, no muere como consecuencia de la guerra de conquista, muere como consecuencia de la viruela. Y esto va a ser de hecho lo que va a causar que en 1521 caiga Tenochtitlan. No es consecuencia de que los españoles hayan sitiado la ciudad, es consecuencia de la viruela. Viruela que de hecho no trajeron los españoles, la viruela la trajeron de África, esclavos africanos que trajeron a América. Luego pasando otra vez al escenario europeo, Navarra va a jugar un papel muy importante en la época, porque era un reino que estaba en medio de todo. Navarra estaba en medio de Francia, en medio de Castilla y en medio de Aragón.
Y esos tres países van a querer dominar este territorio. Después de, bueno, vamos a remontarnos, vamos a dar un salto temporal muy atrás, de que nace Petronila de Aragón, esto de que hablamos de la sucesión del reino de Aragón, Navarra se independiza y permanece independiente hasta este año, porque posteriormente Fernando II la conquista, llega con sus tropas y dice: "Eso es para mí", y la conquista. De ellos van a estar gobernados cuando eran independientes por la Casa de Foix y van a estar políticamente vinculados a la corona de Francia, porque los territorios del norte de Navarra, que es el famoso País Vasco francés, cuando en Francia era un reino, se decía que era el reino de Francia y de Navarra. O sea, aunque el territorio de Navarra era muy pequeño, en Francia siempre se respetaban sus tradiciones, sus fueros y su lengua. Y el rey francés era rey de Francia y de Navarra por igual. Esto no pasa en Castilla porque Fernando II los conquista, los absorbe y posteriormente van a tener que luchar mucho por su autonomía. Ahorita vamos a hablar de la Guerra de las Comunidades, pero en la Guerra de las Comunidades Navarra apoya al bando real y Carlos V les otorga fueros. Ahorita hablaremos sobre eso. Bueno, mientras tanto, en el Sacro Imperio Romano Germánico, el emperador Maximiliano I de Habsburgo es el que controla este emperador. Estaban los príncipes electores y la capella en Aquisgrán. Diversos estados del imperio deciden buscar más autonomía en esta época y la población era completamente rural, feudal, casi nadie vivía en ciudades y estaban organizados en feudos. Y a la muerte del emperador Maximiliano, el Sacro Imperio Romano Germánico y los príncipes electores van a tener que escoger un emperador, pero no había ningún candidato a emperador que fuese alemán. Hay dos candidatos, el rey de Francia y Felipe el Hermoso, que posteriormente va a heredar sus derechos, Carlos V. Y ahora vamos a hablar sobre Borgoña. Borgoña es este estado en el que se ve de repente súper involucrado en la política castellana y no tiene ni idea de estos territorios y casi nunca había tenido mucho contacto con Castilla. Son un estado basado del Sacro Imperio Romano Germánico, pero tiene muchísima autonomía. Su capital está en Amberes, aunque sí es cierto que la capital era itinerante, y también parte de los territorios de Borgoña, más situados al sur de Francia, tenía su capital en Borgoña. Tiene un importante control comercial, cultural y las sociedades de costumbres completamente diferentes de las castellanas. Mientras que el rey castellano, entre sus paréntesis, era austero, el Borgoña usaban vestidos muy extravagantes, de muchos colores, y hacían fiestas cada 5 minutos. Y tenían muchísimas joyas y muchísimo dinero, aunque no pudiesen pagar. Esa era una costumbre mucho de Borgoña. En Castilla en su momento no estaba arriesgada. El emperador Maximiliano da a sus hijos, a Felipe el Hermoso, el ducado de Borgoña, y su hija Margarita es casada con el príncipe de Asturias. Es lo que hablábamos antes, ¿no? De que Margarita va a ser la esposa de Juan, que posteriormente muere. Y Felipe el Hermoso de repente se encuentra como rey de Castilla. Y bueno, y Margarita, la historia de Margarita es que finalmente, después de que se queda viuda, va a los Países Bajos y se queda como gobernadora de los Países Bajos durante muchísimo tiempo. Y vamos a ver cómo se conforma todo esto, porque después de que Felipe el Hermoso